El reino de los cielos se ha acercado. Por eso debemos mirar desde el principio cómo Dios se revela a sí mismo como creador, dador de vida y soberano sobre todo. El Salmo 103, versículo 19 nos dice que el cielo es su trono y Él gobierna sobre toda la tierra. Juan el Bautista inició su mensaje de predicación diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mismo mensaje con el que Jesucristo también inicia su ministerio, indicando exactamente las mismas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En esta ocasión vamos a revisar detenidamente lo que significa rey y viene del latín rex. Esta palabra etimológicamente entendida significa que esta persona es soberana sobre una creación, tiene un derecho para regir sobre algo. Por eso vamos a adentrarnos un poco desde el principio, desde Génesis, para mirar cómo Dios se revela a sí mismo como el Rey de Reyes. Para el momento en que Jesucristo viene a la tierra, nace siendo hombre, el pueblo de Israel estaba esperando un rey que viniera a libertarlos, porque para ese momento Israel estaba bajo una opresión romana, tenían militares políticos, tenían una opresión económica y todo el pueblo de Israel tenía una esperanza mesiánica de que de la descendencia de David iba a venir un rey que los iba a poder libertar de todo el dominio que Roma ejercía sobre ellos, un dominio que era militar, político, socioeconómico, independientemente de la línea que ellos profesaban, tales como fariseos, saduceos o celotes. Todo el pueblo de Israel tenía algo en común, y era que estaban esperando un rey que iba a venir a la tierra, que iba a establecer un reinado terrenal, iban a poder ser libres de toda esta opresión romana que ellos estaban viviendo. Jesucristo para este momento estaba diciendo que el reino de los cielos se había acercado, mostrando que el reinado de Él era totalmente contrario al de este mundo. Lo que Jesucristo pretendía era quitar todas las estructuras mentales de los fariseos, saduceos, de todo el pueblo de Israel de la época, porque como bien lo hemos mencionado, el pueblo estaba esperando una libertad física, pero Jesucristo ahora quería venir a traer libertad a los corazones para poder tener un acceso directo al Padre. Y como lo miramos más adelante en Mateo 5, Él le empieza a hablar sobre las bienaventuranzas y dice que de aquellos será el reino de los cielos. Primero está hablando de bienaventurados. Cuando hablamos de esta palabra significa que es feliz, profundamente feliz y satisfecho. No estamos hablando de una felicidad superflua, de una felicidad vana. Estamos hablando de un estado natural del corazón. Y Jesucristo está diciendo que aquel bienaventurado, de esta persona será el reino de los cielos. Y posteriormente, el primer versículo que habla sobre las bienaventuranzas dice: de este será el reino de los cielos, aquel que se considera pobre en espíritu. Así que Jesucristo estaba marcando una diferencia sustancial entre lo que aquellos de la época estaban pensando, incluso hoy lo que nosotros tenemos de estructuras, porque Él nos menciona que si nosotros somos autosuficientes, si nosotros creemos que cualquier cosa física nos puede satisfacer, entonces no vamos a poder heredar el reino de los cielos, porque es de aquellos quienes saben, conocen, que necesitan un Redentor eterno y perfecto. Por eso el Señor pone de presente que nosotros debemos tener una condición espiritual de pobreza, es decir, reconociendo que no somos autosuficientes, que no podemos ser felices en nosotros mismos, sino que tenemos una naturaleza de pecado, y al reconocer y ver nuestra naturaleza frente a un ser santo, vamos a poder entender que realmente necesitamos la obra de la cruz, necesitamos a ese Redentor perfecto, a ese que un día va a volver como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al ser el reino de los cielos contrario a nuestra naturaleza pecaminosa, necesitamos ser transformados en nuestra mente. El Señor primero dice que debemos arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado, y cuando habla de esa palabra arrepentimiento se refiere a una transformación de nuestra mente, a una metamorfosis.
y esa transformación solo es posible a la luz de la palabra. De hecho, la misma Biblia dice que el camino del joven puede ser limpiado a través de la palabra. Así que a medida que nosotros vamos meditando en ella, nuestros pensamientos van siendo limpiados, nuestra mente va siendo transformado, las intenciones de nuestro corazón empiezan a parecerse más a Él, a Jesucristo, porque necesitamos llegar hasta la estatura de la plenitud de Jesucristo mismo, porque Él es el Rey de Reyes y necesitamos hacer venir a esta tierra el reino de los cielos. Quiero leer un pasaje bíblico que encontramos en Lucas capítulo 6, versículos 27 en adelante, que dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Aquí podemos ver que cada una de las enseñanzas que Jesucristo dio fue conforme a su reino, totalmente diferente a nuestra naturaleza. Así que nosotros hoy debemos reconocer que frente a esta naturaleza pecaminosa está la salvación eterna en Jesús, y debemos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y a través de su palabra vamos siendo transformados a su imagen. El reino de los cielos solamente puede ser visto por aquellos que se han dejado transformar por medio de la palabra y han sido vivificados por medio del Espíritu Santo de Dios. Así lo encontramos en el capítulo 3 de Juan, cuando nos relata la historia de Nicodemo, que era un principal entre los judíos, era un fariseo. Él se acercó a Jesús y lo reconoció como maestro, indicando que solamente si provenía de Dios podía hacer las señales que él hacía. Pero Jesús le responde con una verdad categórica, y es que nadie puede ver el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Una verdad que Nicodemo no logró entender y que el mismo Jesucristo le reprochó, porque él tenía muchísima palabra, era un docto en la ley, había sido bautizado del agua, pero no tenía el Espíritu Santo de Dios que le revelaba y le vivificaba la palabra. Así que nosotros necesitamos tener una revelación genuina del Señor Jesucristo en nuestro corazón. No basta solamente con tener palabra, no basta solamente con tener conceptos en nuestra mente sobre lo que Él desea en nuestras vidas, sino que necesitamos tiempos de intimidad con Él, donde su palabra sea revelada a lo profundo de nuestro corazón, y de esta manera nuestra mente pueda llegar a tener una transformación verdadera y nuestros pensamientos estén alineados con la palabra de Dios y vayamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo mismo para poder traer el reino de los cielos a esta tierra.